De vuelta a su programa Criterios. En esta parte del programa estaremos conversando con el sociólogo Leopoldo Pucci, dirigente político, analista político y además graduado en Francia con una maestría de organización del trabajo. Gracias a Leopoldo por habernos aceptado. Gracias por la invitación. Haber aceptado la invitación. Bueno, Leopoldo, ya tú sabes cuáles son los resultados hoy domingo con relación a lo que fue el 6 de diciembre. ¿Qué lectura le das tú a estos resultados electorales? Bueno, por supuesto, existe un gran malestar en la población, especialmente por la situación económica, que se refleja en las colas y la escasez. Frente a esta situación, que tiene diferentes componentes, desde el descenso de los precios del petróleo, lo que tiene que ver con las políticas macroeconómicas, conductas ilícitas de algún sector empresarial, de contrabando, acaparamiento, etcétera. Esos tres factores conjugados, en las manos del Estado están las políticas macroeconómicas y se han cometido numerosos errores y evidentemente eso se expresa siempre en los procesos electorales. O sea, ¿tú crees que el Estado venezolano tuvo mucho que ver entonces en esta derrota que hubo electoral? Sí, por supuesto, en la gestión gubernamental existe una lista larga pues, de elementos que confluyen en ese descenso electoral. Y yo pongo el acento en la cuestión económica porque es la que más ha afectado y la más visible pues, en la población. Puntualmente, Leopoldo, ¿qué crees tú que debería hacer el Estado, el gobierno venezolano, para resolver este problema económico que tenemos en este momento? Bueno, unas primeras medidas tienen que ser aquellas de la macroeconomía que tienen que ver con la política cambiaria. O sea, esa existencia de diferentes tipos de cambio genera un gran desconcierto y un enredo grandísimo en el formamiento de los precios. O sea, es muy difícil que una economía funcione cuando no se sabe exactamente cuál es el precio de cada cosa. Y ese punto puede solucionarlo el gobierno, anunció que lo iba a hacer el año pasado, ha pasado un tiempo y no lo ha hecho. Esa, por supuesto, tiene que ser una medida acompañada de otras, destinadas a impulsar la producción nacional. O sea, reforzar o favorecer al aparato productivo nacional. Sí, o sea, que vayan dirigidas a reforzarlo y eso requiere entendimiento. Un componente importante de la economía venezolana, muy importante, es la economía privada. El 70% del Producto Interno Bruto corresponde a esa economía y esa economía tiene que dar un aporte importante al crecimiento. De parte del Estado, ¿quién tiene el peso fundamental en la economía nacional? Digamos, en todo lo que es el sector manufacturero, agricultura, tiene la agroindustria, es el sector privado que tiene un peso esencial y en el sector comercio igualmente. O sea que estos fueron fallas del sector privado entonces, todo este problema económico. No puede decirse así, tiene que señalarse que el sector privado se mueve en un ambiente de políticas macroeconómicas establecidas por el Estado y esas políticas deben ser corregidas para impulsar la producción nacional. Entonces, para eso se requiere no solo políticas macroeconómicas, sino también algún tipo de entendimiento con el sector productivo nacional, tanto el manufacturero, comercial, como con el sector industrial. Siempre se ha dicho, Leopoldo, que los empresarios venezolanos han dependido mucho de la renta petrolera. O sea, tiene mucho que ver, por supuesto, entonces, esa caída abrupta de los precios del petróleo con esta crisis que estamos en este momento llevando en Venezuela. Sí, por supuesto, tiene que ver la caída del precio del petróleo. Si tenías un ingreso de 80 millardos y ahora entran 40 al país, evidentemente que las condiciones de vida disminuyen. Eso es automático, es como si una persona gana 30.000 bolívares y pasa a ganar 15.000. Evidentemente que al pasar a ganar 15.000, corta por la mitad sus gastos. Eso es un hecho evidente. Pero al mismo tiempo, y dentro de ese mismo contexto, sí puede incrementarse la producción nacional. Entonces yo decía, cambio macroeconómico, entendimiento con el sector productivo privado, incremento de la eficiencia del sector público. Aquellas empresas que son minoritarias, pero que están en manos del sector público, tienen también que incrementar su eficiencia. Son correcciones indispensables. Hay una nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional no puede, digamos, decidir sobre esta materia sola, no lo puede hacer el Ejecutivo, la Constitución establece la cooperación y en consecuencia lo natural es que el Ejecutivo Nacional presente un plan en materia económica
que ese plan al mismo tiempo sea evaluado por la Asamblea Nacional y puedan establecerse acuerdos que permitan que un plan económico relance la iniciativa el año entrante de todo el sector productivo nacional. Sí, vemos cómo la ventaja que obtuvo la oposición, algunos lo consideran que esto fue un plebiscito. ¿Qué crees tú de eso? Mira, aquí existen dos grandes bloques en Venezuela desde el punto de vista político y social. Suben y bajan según las coyunturas. En momentos de descenso muy fuerte del sector opositor y ha habido momentos de ascenso, igualmente de parte del lado gubernamental. Pero son dos grandes fuerzas que existen en la sociedad venezolana que seguramente van a existir por los próximos lustros o décadas, ganen o pierda cualquiera las elecciones. Y esas dos fuerzas, ninguna ha logrado establecer una hegemonía en la sociedad venezolana. Ahora, ¿qué significa entonces esa mayoría que tiene la oposición con relación a todo lo que es la correlación de fuerzas hoy en Venezuela? Bueno, la correlación de fuerzas no es solo electoral, pero en este caso la parte de la correlación de fuerzas que corresponde a la electoral se ha inclinado a favor de la oposición. Ahora, se inclina, pero no puede hablarse de la existencia, ni siquiera en los últimos 15 años, con el gran respaldo que obtuvo el presidente Chávez, podía hablarse de una hegemonía. El mismo Chávez decía, el niño que está por nacer y el que no termina de morir, el viejo sistema. Bueno, esa es una situación de equilibrio de fuerzas en una sociedad. Y esa situación se mantiene más allá de los vaivenes electorales. O sea, ¿cuál sería entonces para ti, a tu entender, cuál va a ser, pues, cuál debería ser la respuesta o la actitud de la oposición con esta mayoría que tiene en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que debe actuar desde la perspectiva de una cohabitación. Es decir, que aquí en Venezuela se requiere crear un marco conceptual y de referencia en el cual puedan actuar las dos grandes fuerzas políticas y sociales que existen. O sea, un esquema donde no es un simple consenso, puesto que no existe un consenso sobre las políticas públicas, pero sí un marco de límites dentro del cual pueda alternarse el poder. Porque tarde o temprano el sector chavista perderá el Ejecutivo, puede ser en 2 años, en 1 año, en 10 años, pero es elemental que nadie sostiene éxitos electorales consecutivos durante 2, 3, 4 décadas. Que las cosas no son infinitas. No son, sí, no son para toda la vida, sino que hay alternancia. Claro, pero la alternancia hay que organizarla, porque la alternancia se da dentro de ciertos límites que permite el contexto social. O sea, ni el gobierno o el sector chavista puede transgredir esos límites. Por ejemplo, uno de ellos, quizás su programa máximo en materia económica es la socialización de los medios de producción, pero no hay la correlación de fuerzas suficiente para que pueda aplicarse ese programa máximo. Lo mismo le ocurre a la oposición. Nadie dispone de una hegemonía para aplicar su programa máximo. Leopoldo, tenemos una sección que es que nos dice la gente de la calle. Sí. Vamos a escuchar las preguntas y luego volvemos a la entrevista. ¿De qué manera piensa la mayoría parlamentaria de la MUC resolver el problema de la inflación, que es una situación que nos afecta muchísimo a todos los venezolanos? ¿Qué van a hacer efectivamente en materia económica, política y social? Me gustaría saber qué medidas va a tomar la nueva Asamblea Nacional para mejorar el presupuesto de las universidades públicas. Esas son las preguntas que te hicieron desde la calle. ¿Qué nos respondes? Sí, lo primero que hay que establecer es que no es electo un nuevo gobierno, ni hay 2 gobiernos. Y que cada gobierno actúa por su cuenta y aplica política en materia económica y social por separado. Existe un principio de la unidad del Estado y debe haber entonces cooperación. No puede ser, lo peor que pudiera pasar es que cada quien aplicara políticas contradictorias, o sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En materia de políticas económicas es indispensable la cooperación. Le corresponde al Ejecutivo Nacional todo lo que tiene que ver con la hacienda pública y con las definiciones de las políticas financieras del Estado. ¿Tú crees que debería haber consenso, oposición, gobierno? Tiene que haber un plan del gobierno, que ese plan del gobierno sea debatido en conjunto con la Asamblea Nacional, pudiera haber aceptación de algunas modificaciones
parciales de ese plan presentado por el Ejecutivo Nacional, pero no puede aprobarse dos planes distintos. Existe un plan de la Nación y lo que se apruebe dentro no puede ser contradictorio con las grandes líneas maestras establecidas, pero sí puede haber modificaciones, puede haber negociaciones, puede haber recortes. Más bien es indispensable que haya ese debate porque un plan presentado en primer término puede tener errores y equivocaciones. Si el gobierno nacional dentro de su plan incluye el aumento de la gasolina, bueno, Tiene la que haber un Asamblea consenso Nacional para eso. puede Claro. respaldarla. Por supuesto. Quizás pueda haber una discusión sobre los montos, la manera en que se aplique ese aumento de la gasolina, pero ¿qué colaboración y qué contribución puede dar la Asamblea? Respaldarlo y aprobarlo. Claro. O Pero- sea, ¿tú consideras que el Ejecutivo Nacional debe enviar un plan económico a la Asamblea Nacional y se discuta en Cámara Y Plena? discutirlo en Cámara y, bueno, y en privado, en las comisiones, Sí. o sea, con mucha celeridad, y se buscan los puntos de desacuerdos, de mejora, pero no se trataría de hacer un contrapoder desde la Asamblea Nacional contra el poder de Miraflores, que es el poder ejecutivo, porque allí entonces llegaríamos a un enfrentamiento de poder que va a empeorar entonces la Claro que situación sí. económica. Nos hace retroceder, O evidentemente. sea, más bien, entonces, tanto el gobierno como quienes tienen mayoría ahora en la Asamblea Nacional, que es la oposición, tendrían entonces que hacer concesiones, discusiones, razonar sobre cuáles son las decisiones. Yo decía, nadie tiene la fuerza suficiente para imponer su punto de Claro que vista. Leopoldo, en este momento está, bueno, ya es una decisión por parte de la Asamblea Nacional que una nueva ley de amnistía. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que si hay una disputa entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea, no debería ser sobre ese tema. O sea, es un tema, desde el punto de vista de los grandes problemas del país, no creo que le corresponda al Ejecutivo establecer una ruptura sobre ese tema. Creo que hay otros aspectos en los cuales el gobierno pudiera, como se dice, trancarse. O sea, si se trata de la ley del trabajo, de mejoras de condiciones sociales, que son banderas o cuestiones de principio, principista, sobre temas de pensiones, sobre conquistas y derechos sociales, e incluso sobre políticas económicas o financieras que pueden ser consideradas como potestad de quien ejerce la presidencia de la República. Pero creo que este aspecto el gobierno tendría que acceder. Ha sido una demanda, fue una bandera electoral durante la campaña. Todo lo que tiene que ver con presos políticos es un problema político. Y cuando digo presos políticos, no digo presos de conciencia, digo personas que incurrieron en delitos por razones políticas. Sí. ¿No? Entonces, Pero aun cuando sea una grave violación de la ley, por ejemplo, ¿tú crees pertinente? siempre y que sea conveniente desde el punto es un tema que se maneja esencialmente desde el punto de vista político. Fíjate, puede haber acuerdos en Colombia sobre la amnistía y decisiones de ese tipo porque conviene desde el punto de vista político, no porque los delitos no se hayan cometido, pero es conveniente desde el punto de vista político. Yo creo que es conveniente desde el punto de vista político que esa decisión se tome y que no sea bloqueada desde el Ejecutivo. Creo que le conviene al gobierno nacional y le conviene también a una demanda de un sector que participó en las elecciones y obtuvo una mayoría en ese proceso electoral. Pero no es una cuestión principista, o sea, es una cuestión de un punto de vista político, de aquello que pueda ser considerado como conveniente, que puede ser manejado, claro. Incluso sobre ese mismo punto puede haber mecanismos de cooperación. O sea, puede discutirse los términos en que se elabore la ley, los límites, los plazos, sobre a qué se ampara en cuanto a lo que pueda ser una ley de ese tipo. Sí. Pero yo creo que sí es muy importante y sería absolutamente inconveniente para el país que en este momento haya un bloqueo a lo que ha sido ya una demanda que tiene mucha resonancia internacional, distorsionada, pero resonancia internacional al fin. Mira, Leopoldo, la otra situación que se plantea a nivel nacional es que la población espera que haya una respuesta inmediata a todos estos problemas por las cuales ellos, bueno, tomaron esta decisión de llevar a la oposición con mayoría calificada. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la gente en un corto plazo sin que se le haya resuelto ese problema? ¿O es posible resolverlos?
No, es posible que si el enfrentamiento entre el Ejecutivo Nacional, porque como decía, la solución de los problemas económicos le corresponde en primer lugar al Ejecutivo del país, no está en manos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional contribuye en la solución en la medida en que coopere y se haga parte de un plan nacional. Ese sería el aporte que puede dar la Asamblea Nacional. No obstruir ni tampoco inventar su propio plan. Lo que pasa es que existe una visión distorsionada sobre como si se hubiese electo un nuevo gobierno. No se le puede exigir a la Asamblea Nacional que conduzca. Pero eso fue lo que se vendió, ¿no? Decía, exactamente, por eso decía que es una visión distorsionada, ¿sí? Porque se crea una cierta ilusión, pero no le corresponde la conducción del Estado venezolano, sino que es un componente del Estado venezolano. Quizás a algunos pueda crearse un sentimiento de decepción, pero creo más bien, siendo más realista, lo que pudiera plantearse es el tema ya señalado por el presidente Maduro, que es el que tiene relacionado con alguna forma de referendo. Es posible que eso surja en el transcurso de los próximos meses. O sea, ¿tú crees y pienso que es posible que el próximo, es posible. El presidente señaló que él estaba dispuesto a participar y quizás él sea el mismo quien no puede tomar la iniciativa, sí, pero quien sugiera que si hay un conflicto muy fuerte pueda dirimirse a través de una consulta a los electores. Leopoldo, sin embargo, hay un connotado dirigente de oposición que ya ha planteado desmontar todos los poderes que en este momento existen, poder moral, el poder ejecutivo, legislativo. En fin, ¿tú crees que eso contribuye realmente ahorita en esta situación al diálogo? Bueno, pero es que durante mucho tiempo se ha dicho que debe existir equilibrio de poderes. Entonces, si hay equilibrio de poderes, todo el poder no puede estar en manos de un solo movimiento político, que es la MUD. O sea, lo conveniente es que haya un equilibrio de poderes. Yo leí recientemente a alguien que decía, bueno, ahora la Asamblea es plural. Bueno, el que haya cambiado la correlación numérica no implica que sea más o menos plural, o sea, porque ahí están todos los sectores. Claro. Igualmente, en este caso de los poderes públicos, no creo que se trata de transferir todos los poderes públicos, excepto el Ejecutivo, a menos que llegue su momento, a manos de la mesa de la unidad. Sería también una grave equivocación porque sería una especie de revancha. Leopoldo, una reflexión final al país. Bueno, creo que lo más importante es buscar un esquema de cohabitación en el país. O sea, que es para un largo periodo, porque la correlación de fuerzas se mantendrá bastante equilibrada con ascensos y descensos de uno u otro factor, pero son fuerzas muy grandes, implantadas en la sociedad venezolana y requieren crear un esquema que les permita convivir y simultáneamente confrontar, porque la confrontación puede ser un elemento muy útil o es un elemento muy útil de la democracia. Entonces, el mensaje y la idea central que yo quiero vender es el de la cohabitación en el país. Muchísimas gracias, Leopoldo, por haber participado en este programa.